Qué pena tener que romper este silencio tan hermoso, pero tenemos que continuar. En esta mañana vamos a alimentarnos de la palabra del Señor y cantábamos que nunca sabremos cuánto costó ver nuestro pecado en la cruz, nunca. Así que no tenemos por qué ser esclavos del pecado, en ninguna de sus formas, porque la palabra establece que pecar no establece una cantidad o una forma. Dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos pecando. Por poquito que sea, ya estamos pecando. Pero Él ya pagó un precio, Jesús, nuestro Señor, para ser libres del pecado. Amén. Así que aplaude por eso, aplaude por esa realidad y dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Amén. Muy bien, aleluya. Bien, Señor. Voy a tomarme un tiempo para orar y presentar esta parte de nuestro culto en manos del Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Todopoderoso, nombre que es sobre todo nombre. Te entrego este tiempo de compartir tu palabra, Señor. Es una bendición para nuestras vidas. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo en mí quien hable. Y toques, Dios mío, Señor, tú las vidas conforme tú sabes que cada uno de nosotros tiene que ser tratado y tiene que recibir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien. Traigo por aquí una cosita que me he fabricado yo misma a propósito de la palabra, porque me llamó mucho la atención esto, que ya lo había visto muchas veces en la palabra, pero esta vez llamó de manera así fuerte mi atención. Y es esto, no sé cuántos conocéis, yo sí que
eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre, refiriéndose a que todos venimos con el pecado metido dentro de nosotros, refiriéndose a nuestra naturaleza humana, claro está. Vemos desde pequeños, ¿verdad? Cuando observamos un niño, ¿de dónde aprendió esas cosas que están en el interior y afloran? ¿Por qué? Porque nacemos así con el pecado, ¿ya? Y entonces sigue diciendo David, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y allí viene la parte interesante que dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Esto se conoce como hisopo. Antes era así, se fabricaban domésticamente. Hoy, a nivel comercial, tenemos hisopos diferentes. Y tenía ganas de ponerle por título a esta prédica, hisopado. ¿Verdad? Porque ¿cuántos en estos tiempos nos hemos hecho un hisopado? Yo 2 veces. No voy a hablar de la PCR, pero seguramente que sí. Ese palillo largo, no tiene solamente un lado de algodón, sino tiene 2. Pero, ¿cuál es su función? Meter allí, incluso aquellos bastoncillos que utilizamos para limpiarnos los oídos, ¿verdad? Tienen que mover y tú lo mueves así y sacas, ¿no? Allí, eso que parece miel, pero no es miel. Entonces, un hisopo. Y aquí David dice, aquí él habla del hisopo. Y es que el hisopo tiene esa función de limpiar, de purificar, de desinfectar, y viene de un trasfondo histórico, y vamos a ver, porque yo me preparé aquí, busqué acerca del hisopo, y vamos a ver también, por ejemplo, la imagen número 1, y vamos a ver cuánta similitud hay, porque dice que es una planta pequeña con tallos vellosos que terminan en una masa de pequeñas flores blancas. Muy abundante en Israel, crece entre las rocas, en las terrazas y en las paredes. Tiene un aroma acre y fragante y su gusto se parece al de la menta. Tomando ramas de hisopo, con sus hojas se hacía un haz que servía magníficamente para rociar líquidos en forma de aspersión. De allí su uso ritual. Con un manojo de hisopo se salpicó la sangre sobre los dinteles de las casas de los israelitas, como dice en el libro de Éxodo, ¿no? Se usaba también en la limpieza ritual de los leprosos. En el Nuevo Testamento también se hace mención del hisopo en relación al sacrificio de Cristo en la cruz, y dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Esto lo relata en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 29. Entonces vemos que en la Biblia se menciona mucho acerca del hisopo. Y bien, pues David es quien le pide al Señor que lo limpie, que lo purifique con un hisopo para quedar limpio. Y luego dice, lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Verdad que cuando hay una mancha sobre algo y tú le quieres lavar, sin antes restregar un poquito, sin antes frotar, lo lavas con agua y no sale, la mancha queda impregnada? Es necesario aplicar fricción con algo para que luego cuando tú la laves salga toda esa suciedad, toda esa mancha, todo lo que ha provocado eso en esa prenda. Mi esposo la semana pasada estuvo pintando en una casa. En una de las habitaciones
que usa el hijo de la señora esta, las paredes estaban todas amarillas, muy feas, porque el chico fuma. Y estaban todas pintadas, pero muy, muy fuerte. Y él le comenta, mire, si usted quiere que quede bien, antes de darle la pintura para que esté bonito, usted tiene que lavar estas paredes y con lejía para dejarlas bien, para yo poder aplicar la pintura nueva y que quede bien. Dice, porque si no, vamos a tener que aplicar una pintura diferente que posiblemente llegaría a cubrir y que la mancha luego no salga, pero cuesta más. Y la señora dijo, no, píntalo así porque mi hijo no va a dejar de fumar, va a seguir fumando. Entonces, ¿para qué, verdad? Tanta faena, ¿para qué tanto gasto si él está determinado a seguir fumando? Pues una lavada de cara y lo que dure, ¿verdad? Bien, voy dejando estos ejemplos para luego profundizar un poquito ya en la palabra. Y decía el título que David había cometido adulterio con Betsabé y que por eso el profeta Natán fue a verle. Y sin embargo también comentaba que dice la palabra que David es varón conforme al corazón de Dios. Lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y también lo vuelve a ratificar, y lo podemos comprobar en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22. ¿Y dice eso? Hechos 13, 22, varón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿por qué diría Dios de David que es varón conforme al corazón? Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y aquí vemos que David no lo fue. Él cometió muchas cosas. Esta transgresión, este adulterio fue una, pero él luego hizo de las suyas. Censó al pueblo para sentirse él bien de ver cuánta población está bajo mi reinado. Y bueno, cositas así, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamaría que es conforme a su corazón Dios? Primeramente, varón conforme al corazón, porque se refiere a que él fue designado rey por voluntad de Dios. Es varón conforme, yo quiero que él sea rey, primero. Contrario a lo que sucedió con Samuel, que fue el rey anterior. Saúl, el rey anterior. Saúl no fue conforme al corazón de Dios. Fue un capricho del pueblo que decía, danos rey, danos rey. Como ellos no podían ver a Dios y no querían ser gobernados por alguien que no veían, querían alguien físico, una presencia física, y decían, danos rey, danos rey. Y entonces Dios dijo, pues que sea Saúl. Mandó a Samuel y úngelo para que sea rey. Entonces no fue conforme al corazón de Dios, pero David sí. Entonces, conforme al corazón de Dios, rey, pero también luego conforme al corazón de Dios por la actitud que tuvo cuando Natán le exhorta y le reprende. Dos cosas, conforme al corazón de Dios. David tuvo un corazón humilde para aceptar corrección. Para aceptar corrección. ¿Recordáis que yo decía que por un momento me paraba y pensaba, será mejor un momento de dolor para luego poder estar bien? Un corazón humilde para aceptar corrección. No ocurrió esto con Saúl. Y lo podemos ver en el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes. Es una historia maravillosa porque allí nos dice todo lo que va aconteciendo con el pueblo de Israel y con sus reyes y con sus gobernantes. Allí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, nos relata de cómo fue Saúl. Saúl fue desobediente
Y cuando Samuel le exhorta por su desobediencia, fue cínico. No quiso reconocer. No quiso reconocerlo. Le tuvo que exhortar 3 veces y a la tercera recién reconoce, porque Samuel le amenaza. Y dice, bueno, sí, he sido desobediente, me voy a arrepentir, pero no lo estaba diciendo de corazón. Dios mandó a Saúl a combatir a los amalecitas y destruir todo. Mujeres, niños y ganado, todo. Le dijo que no quede nada. Pero Saúl fue, mató a la población, a sus soldados, pero se trajo al rey y se trajo parte del rebaño. No hizo conforme Dios le mandó. Entonces Samuel, el profeta Samuel, mandado por Dios, dice, ve y háblale. Y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Dice, no, yo he sido obediente. Y dice, entonces, ¿qué oigo? ¿Ese balido de ovejas? ¿Qué es? ¿No te dijo Dios que acabarás con todo? Y se excusa y dice, es que no, los soldados tomaron parte del botín. Él quiso agradar más a su ejército que a Dios. Y por eso fue desechado, por esa desobediencia, aunque continuó siendo rey, pero Dios ya lo había desechado en su corazón. Y entonces allí viene la parte donde Dios elige a David. Dice, este sí es rey según mi corazón, porque es mi voluntad. Él va a cumplir con muchas cosas. Y había un propósito en la vida de David. Todos sabemos que Jesús viene de la genealogía de David. De David sale hasta cuando nace Jesús. Un corazón humilde para recibir corrección es lo que agrada a Dios. Vamos a seguir leyendo aquí, porque vuelvo al versículo 6, donde dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Porque vamos a recordar qué pasó con el rey David y cómo llega a cometer este adulterio. David había sido elegido por Dios. Samuel le unge. Aunque todavía no llega al trono, ya él empieza venciendo a Goliat, ¿verdad? Forma parte del ejército de Saúl, vence a miles y a 10,000, y por eso Saúl le tiene celos, envidia, hasta que le persigue para matarle. Así empieza David, haciendo cosas buenas que provocan celos en Saúl. Y él conoce a Dios y sabe que le agrada la obediencia. En un tiempo donde era perseguido a muerte por Saúl, tuvo la oportunidad David de acabar con Saúl. En el desierto de Engadi, cuando estaba él huyendo y David lo perseguía, dice que Saúl entra a hacer sus necesidades en una cueva de ese desierto, y ahí se encontraba David con sus hombres. Y dice que él se pone así, a hacer sus necesidades, y David estaba detrás. Dice que empuñando la espada le cortó el borde del manto que Saúl llevaba. Tus soldados le dicen, esta es tu oportunidad, Dios ha prometido que lo pondrá en tus manos. Mira, mátalo. Y David dice, ¿cómo he de levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová? Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Y él fue obediente a pesar de la circunstancia en que estaba. Obediente. Bueno, para ver
que no es como se empieza, sino cómo se acaba. Se puede empezar bien y se puede acabar mal. Se puede empezar bien y se puede acabar bien. Se puede empezar mal y acabar mal. Pero entre ambos puntos pasan cosas. Y esto fue lo que le pasó a David en una circunstancia. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, relata que era primavera y era tiempo de campaña. Quiere decir que los reyes salían a batalla con sus ejércitos. Pero en esta ocasión, David manda a su ejército con su general Joab enfrente, pero él dice que no. Él se toma un tiempo de descanso y se queda en palacio. No está mal descansar, no está mal tomarse un tiempo de pausa, no está mal tomarse unas vacaciones, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en ese tiempo de descanso, ¿qué es lo que entra a nuestra vida? Porque mientras estamos en nuestras ocupaciones, estamos centrados y tenemos menos posibilidades de caer en otras cosas, por así decirlo. Pero cuando aquí David se tomó ese descanso, vamos a ver lo que sucedió. Hoy en día está la filosofía Open Mind, que significa abre tu mente. Abre tu mente a todo. Cuidado. Nuestra mente no tiene que estar abierta a todo. Es algo que tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo. Tenemos que poner filtro a las cosas para ver qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Y es allí, en ese tiempo de descanso que se tomó David, que se levanta de hacer la siesta, sube a la terraza de palacio y empieza a mirar. No tenía otra cosa que hacer. Estaba mirando. De repente, sus ojos van y se fijan en una mujer que estaba en otra terraza bañándose, estaba desnuda bañándose. ¿Qué pasaría por la mente de David? Cuando dice que inmediatamente la mandó traer a palacio y cayó en adulterio. Qué fuerte, ¿verdad? Un hombre que tenía claras las cosas. Pero como también la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga, mire, cuídese. Por eso digo, no es como se empieza, continúa. Si has empezado bien, continúa bien. Continúa bien. Y es allí donde comete adulterio, y no solamente eso, sino que trama y urde todo un complot para que su falta pasara por alto, para que nadie se enterara. Allí en Segunda de Samuel, en el capítulo 11, podéis ver todos los detalles y yo creo que todos conocemos esta historia. Esa mujer tenía un marido que estaba en batalla, era Urías, un soldado más en la batalla, un hombre del ejército de David. Se acababa de acostar con su mujer y le dice, oye, la mente, tú cometes algo y luego quieres taparlo, a tu manera quieres solucionar las cosas. Dice, oye, mándame traer a Urías. Y le dice, ¿qué tal Urías? ¿Cómo va por la batalla? ¿Cómo va por allí en la guerra? Todo bien. Dice, ¿qué te parece si ahora que estás aquí, vete a tu casa y toma a tu mujer, tómate un relax? Porque se enteró que Betsabé ya estaba embarazada. Dice, vete, acuéstate, a ver si te encajo a ti el hijo, ¿verdad? Te lo encajo y yo quedo libre. Quedo libre. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo nos engaña? ¿Verdad? ¿Cómo nos engaña? Y este hombre lo tenía claro. Y Dios también dijo, no te vas a salir con la tuya. Dijo, ¿cómo? ¿Yo voy a ir a tomarme un descanso a mi casa cuando mis hombres están dejando la vida? No. David lo vuelve a intentar. Al día siguiente vete y dice, no, yo no voy. Entonces, dice David, ¿qué hago? Esta mujer embarazada y no ha estado con el marido, ¿yo qué hago? Tremendo.
tremendo. Y entonces es allí donde ya no solamente comete adulterio, ahora piensa en asesinar. Porque aunque no fue por su mano, fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Manda a su capitán, Joab, o a su general, una carta y le dice, pon a Urías en primera línea de batalla. Claro, y allí lo matan. Entonces dice que, como se queda viuda, Betsabé manda a traerla a palacio y se casa con ella. Casa con ella. Varón conforme al corazón de Dios. Es tremendo porque hay otros personajes en la Biblia. Daniel, Daniel, cuando leemos acerca de su vida, fue impecable, ¿verdad? José, con la esposa de Faraón, ven, acuéstate conmigo, estás muy guapo. Y dice, ¿yo? ¿Cómo he de faltarle a Dios y a tu marido que me ha dado puesto de trabajo aquí en tu casa? Salió corriendo, huyó. Pero David, conforme al corazón de Dios. Es entonces que, después de acontecido todo esto, Dios manda a Natán a hablar con David. Y le dice, y le pone una cosa que también llama mucho mi atención, porque yo siempre me pregunto, ¿era necesario enviarle a alguien para que reconociera su falta? Sí, fue necesario. No sé por qué, porque a lo mejor el hombre no caía. A lo mejor, oye, sí, ya pasó, no pasa nada. Va Natán y no se lo dice directamente. Oye, tú has cometido adulterio con Betsabé, que estaba casada, ahora está embarazada, y tú por ocultar tu pecado has matado a su esposo. No se lo dice. Le pone un ejemplo para mí un ejemplo muy, no sé cómo llamarle. Le pone un ejemplo como David era hombre que empezó siendo hombre de campo cuidando las ovejas, va por ese lado para hacerle entender las cosas. Y le dice, oye David, vengo a hablar contigo. Sí, dime, vengo a contarte una cosa muy fuerte. ¿Qué cosa? Mira, te cuento. Hay un hombre rico que tiene muchas ovejas en su rebaño. Y hay otro pobre que solamente tiene una ovejita, que la quiere mucho, que la alimenta y hasta duerme con esa ovejita. Bueno, dice, sí, y resulta que llega, visita a la casa del hombre rico. Y él, pudiendo tomar de su rebaño, que es abundante, para invitarle a cenar a la visita, va y coge la ovejita del hombre pobre, que solamente es una, la mata, la guisa y se la sirve a su invitado. ¿Qué te parece, David? ¿Qué te parece? Y él le dice, ese hombre tiene que morir. ¿Cómo es posible? ¿Dónde se ha visto cosa tan peor que esta? Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Eso has hecho tú. Que teniendo muchas mujeres, has ido a tomar la mujer del que tenía solamente una. Cuando Natán le habla de esa manera, él cae en su falta. Es allí donde viene varón conforme al corazón de Dios, porque él no reaccionó como Saúl. No fue cínico, no quiso disfrazar el asunto. Él inmediatamente dice que cayó de rodillas y se humilló delante de la presencia de Dios. Y es allí donde él dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Solamente Dios es el que lo puede hacer. Borrar las transgresiones, borrar el pecado, ya sea intencionado, malintencionado, Él solamente puede. Pero uno, primeramente, tiene que reconocer, arrepentirse y no querer hacerlo más. Para acabar bien. David empezó bien, en el transcurso mal, pero por el hecho de tener
un corazón humilde para aceptar la corrección, acabó bien. Acabó bien. Qué importante es esto. Y el mismo David es el que pide y dice, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, porque cuando pecamos, a pesar de hacer cosas con los demás, pecamos primero contra Dios, ofendemos a Dios. Por eso tu sentencia es justa, no nos libramos de las consecuencias. Eso hay que tenerlo muy en claro. Cuando pecamos, Dios nos perdona, nos limpia, sí, pero no nos libramos de las consecuencias. Dios mandó juicio contra David. Primeramente, el hijo de ese adulterio se murió y luego Dios le dijo, nunca se apartará la espada de tu casa. Es un hombre que siempre, hasta su hijo, se le revela y lo quiere matar, uno de los hijos que tuvo. Es muy fuerte. Muchas veces jugamos con el pecado. Y vuelvo a decir, pecado es todo aquello que sabemos que no debemos hacer y lo hacemos. Sea grande, sea pequeño, y a mí me encanta cómo Dios lo dejó establecido. No dijo esto porque es más grande, esto porque es más pequeño, porque esta falta sí, porque esta falta no. Dijo, si tú sabes que es mal y lo haces, pecado. Qué importante, qué importante. Entonces, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La verdad acerca de nosotros mismos y reconocerlo delante de Dios en intimidad, como aquí David dice. En lo íntimo, en lo secreto, me has enseñado sabiduría, purifícame con hisopo, aunque duela, aplícame. Allí frótame con hisopo. Se refiere espiritualmente. Ese hisopo espiritual, el trato que Dios nos tiene que dar a cada uno interiormente. David tiene conocimiento de que hay un hisopo material, que con eso se llega, que con eso se salpica, que eso sirve para purificar. Y por eso él lo menciona, purifícame con hisopo. El hisopo que va a usar Dios contigo, conmigo, él solamente lo sabe. ¿Cuál es el trato que nos va a dar para que nuestro interior sea lavado de esas manchas que nos deja el pecado? ¿Tú quieres acabar bien? Yo no sé cómo empezaste, yo sí sé cómo empecé. Y que en el transcurso van pasando cosas también, pero quiero acabar bien. Quisiera que de mí también Dios dijera, varón conforme al corazón, porque yo he sido elegida, Él me amó primero, fue su voluntad que yo esté formando parte de su iglesia. Él me escogió como hija, pero también quiere ese corazón humilde de reconocimiento cuando fallo y que necesito eso, una limpieza interior para acabar bien. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni quites tu Santo Espíritu, porque eso pasa cuando cometemos transgresión, cuando caemos en falta. Eso pasa, que el Espíritu de Dios se aleja de nosotros. Lo que se dice siempre, se contrista. Pero cuando nos arrepentimos y reconocemos, vuelve. Pero hay que tener en cuenta una cosa, no pecar más. Nos reconocemos, nos arrepentimos y determinamos no pecar más. ¿Os acordáis de la pared?
Dice, como no va a dejar de fumar, como quiere seguir fumando, ¿para qué vamos a hacer tanta cosa? ¿Para qué? Se puede pintar, pero esa mancha que está debajo empieza a salir, empieza a aflorar. ¿Qué diferente hubiera sido? Digo, bueno, sí, voy a dejar de fumar. La pared está muy fea, qué sucia está a causa del humo. No la quiero ver así, yo quiero que esté bien. Entonces vamos a aplicar el tratamiento. Pero como estaba claro de que no, lavada de cara y sigamos adelante. En un tiempo lo vamos a tener otra vez sucio. Un corazón limpio es lo que crea Dios en nosotros. Cuando se lo solicitamos, cuando reconocemos nuestra condición. ¿Y quién está libre de pecado? Uno de nosotros está libre de pecado. El corazón, vamos a leer que dice, casi, vamos acabando ya. Entonces, del corazón, y es muy importante. Cuando leemos sobre el corazón en la Biblia, se trata del lugar donde tenemos nuestra voluntad, nuestra actitud e intenciones. Y es la fuente de nuestros pensamientos, acciones y palabras. No se refiere al corazón como músculo, como el órgano que bombea y transporta la sangre a todo el cuerpo. No. Dios creó a los seres humanos con 3 partes, como sabemos. Un espíritu, un alma y un cuerpo. Nuestro corazón no forma una 4ª parte, no, de nuestro ser. Es como una composición de todas las partes de nuestra alma. Nuestra mente, emoción y voluntad, y la parte más importante de nuestro espíritu, que es nuestra conciencia. Por eso, en Mateo 9:4, dijo Jesús, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Piensa acaso este corazón? No, el corazón de carne no piensa, piensa esto. Entonces la Biblia se refiere al corazón de esa manera. Con tu corazón puedes elegir entre el bien y el mal. Tu conciencia envía un mensaje de si algo está bien o mal. Y tu corazón es lo que te impulsa a elegir. David eligió mal. El corazón que está en conexión con Dios es capaz de elegir el bien siempre. Por eso dice que apartados de Él, nada bueno podemos hacer, no podemos hacer. El corazón que se abre a influencias impuras se vuelve ciego y confuso cuando se trata de elegir entre el bien y el mal. La palabra corazón aparece en la Biblia casi 800 veces. Mirad lo importante que es. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El profeta Jeremías en el capítulo 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? David no conocía su corazón porque cayó en una perversidad tremenda, no solamente cuando comete adulterio, sino cuando manda matar a Urías. Perverso, tú no lo conoces, yo no lo conozco. Dios sí conoce nuestro corazón y nos revela cómo es a través de su palabra. Mantenernos conectados con Dios y con su palabra es lo que nos va a ayudar a mantener limpio nuestro corazón. Él es el que crea en nosotros un corazón limpio a través de su palabra. Amén. Quedaré limpio, y ya voy acabando, quedaré limpio. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Hoy
Siguen existiendo los Samueles y siguen existiendo los Natanes. Y con esto quiero terminar. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestras faltas. Sean gordas, sean pequeñas, no nos damos cuenta muchas veces. Y necesitamos a esas personas que Dios envía para hacernos caer en cuenta. Son muchas veces nuestros líderes, son muchas veces nuestros padres, son muchas veces nuestros amigos, incluso los que no vienen a la iglesia pueden darse cuenta de nuestras faltas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener un corazón humilde para aceptar corrección? ¿Vamos a decir como David, límpiame con el hisopo, purifícame y luego lávame? ¿O qué vamos a hacer? ¿O vamos a hacer como Saúl, que se quiso hacer el loco? Solamente ante la amenaza reaccionó para reconocer su falta. Pero ya fue tarde. Ya fue tarde. A Dios le agrada un corazón quebrantado y un corazón humilde. No es como se empieza, es como se acaba. David, después de esto, dice que en ese sentido no volvió a tomar mujer que no fuera la suya. Nunca más. Ni aún en su lecho de muerte, cuando le trajeron a una doncella porque necesitaba él entrar en calor y le colocaron el cuerpo de esa chica a su lado, dice que no la conoció. No la conoció porque él, después de haber pedido ser limpiado, también había decidido no volver a cometer lo mismo. Qué importante. Con esto acabo. Una reflexión de que nuestra vida siempre puede acabar bien cuando disponemos en nuestro corazón a reconocer las cosas. Dice que en Mateo 15:19, porque del interior del hombre, de tu interior, salen los malos pensamientos, de mi interior, los asesinatos, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Y esto es una lista corta, que de aquí podemos sacar muchísimas cosas más. En otra versión dice, de la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Incluso cuando insultamos, cuando maldecimos con nuestra boca, es un pecado. Y a lo mejor yo necesito que Dios me pase el hisopo aquí en la boca. O quizás en mis ojos, o en mis oídos, o en mis pies, o en todo mi ser. O en todo mi ser. Porque quiero acabar bien. No sé si tú hoy, en esta mañana, determinas en tu corazón querer acabar bien. ¿Determinas pedirle a Dios como lo hizo David? Que te pase el hisopo, que te lave para que quedes limpio como la lana, blanco, un corazón nuevo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, yo me voy a acordar siempre, me volví a acordar ayer leyendo esto del hisopo y me lo fabriqué y me lo voy a dejar allí. A mi boca, a mis ojos, donde sea, yo tengo que reconocer en intimidad con el Señor, donde es revelada allí es revelado todo y Dios te puede hablar. Y si aún así no entiendes, Él te va a enviar a Samuel o te va a enviar a Natán. Depende de ti si haces caso, si quieres acabar bien o si quieres seguir manchado, porque todos los días cometemos faltas, pero todos los días tenemos la oportunidad de reconocer, arrepentirnos y determinar no seguir cometiendo lo mismo. Que el Señor os bendiga. Voy a cerrar con una oración en esta mañana para decirle, Señor,
Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque eres tú que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz por nuestros pecados, para no ser esclavos del pecado, porque tú, Señor, si te lo pedimos, crearás en nosotros un corazón limpio, blanco como la nieve, blanco como la lana, no importa cuán manchado pueda estar por tantas cosas del pasado, del presente, del ayer, recuerdos, palabras, no sé, Señor, cada uno sabe, porque tú, Señor, vas mostrando, vas revelando. Señor, queremos tener un corazón humilde, Dios mío, Señor, para que cuando tú, Dios mío, Señor, nos exhortes, reconozcamos, Dios mío, Señor, y aceptemos la corrección, porque es necesaria, aunque cause un dolor momentáneo, es necesaria para poder estar bien, mi Dios. Gracias, Señor, gracias, 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 porque es posible por ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesús, a quien tú enviaste, porque nos amas, nos amas, nos amas, mi Dios. Muchas gracias, Señor, muchísimas gracias, en el nombre poderoso de Jesús.